En el área de los deportes, hablemos del béisbol. En Venezuela tú vas a un equipo y yo voy a otro. Tú vas al equipo de los Leones del Caracas. Ok, ese es tu equipo. Yo voy... ¡Vivan los Leones! Yo voy a comerse las águilas. Shalom, bendiciones para todos, nuevamente con ustedes en nuestro podcast, hablando de temas de pareja, temas de matrimonio que son tan importantes y que conforme a la Torá nos muestra el modelo o el diseño a seguir. Hoy, nuevamente, Ruth, vamos a compartir, vamos a hablar, pero con personas que nos siguen, que siempre están en contacto con nosotros, y de esta forma, entre todos, hablamos de temas que a veces compartimos, que de alguna forma hablamos, charlamos en función de lo que vemos, de lo que oímos, a veces que hemos leído en un libro o con personas que simplemente hemos compartido. Y hay algo que quisiera que abordáramos, porque siempre nos preguntan en relación a una cita que aparece en Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. Segunda de Corintios 6, 14, que habla: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La cita aparece en Segunda de Corintios 6, 14 y dice sobre no os unáis en yugo desigual. Shalom y bendiciones para todos. Sí, esa es una cita que aparece en Segunda de Corintios 6, 14, pero que también se desprende de un principio que se llama Kilayim, que es un principio que viene desde la Torá y fue citado desde Levítico 19:19, donde nos dice: mis estatutos guardaréis, no haréis ayuntar tu ganado con animales de otra especie, y tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de dos clases de hilo. Entonces, ya desde la antigüedad, Pablo no está inventando un nuevo mandamiento, ni está dando una nueva orden. No, él está diciendo, está recordando que desde el principio el Eterno ha establecido que no mezclemos especies de diferentes índoles o de diferentes clases, digamos así. En este caso, dice también que no ayuntemos el ganado con animales de otras especies, habla de las semillas y habla también de los vestidos, de los tipos de tela. Entonces no es nuevo el hecho de que al Eterno prefiere mantener o ha establecido mantener las especies o ciertas situaciones o ciertas características que sean similares para poderse unir. Cuando se establece que son diferentes, entonces ese tipo de mezcla no está permitido. Es parecido a lo que aparece en Deuteronomio 22:10, que dice: no ararás con buey y asnos juntos. El buey y asno no pueden arar juntos. Sí, ahí de lo que yo pude aprender, el hecho es de que el buey es un animal que tiene mucho más fuerza que el asno. Entonces el hecho de que estén juntos en un solo lugar hace de que la fuerza de uno sobrepase al otro y pueda atropellar al asno en este caso, ¿no? Entonces, cuando lo aplicamos a nuestra relación de pareja, porque a la final ese es el principio, ¿verdad? El hecho de que uno, en cuanto a su manera de ser, a su función y a su propósito, no atropelle al otro. Por eso no se permiten estar como que los dos en el mismo espacio, en el mismo lugar, y mucho menos unirse. Ok. Ahora, vemos que Pablo no está inventando un mandamiento nuevo, no está estableciendo algo. O sea, parte de este ejemplo, lo toma como referencia, lo que tú estás mencionando. Sí, ya es algo que en la Torá no se permiten hacer ese tipo de mezclas. Ok, entonces no se pueden unir bajo esta situación elementos o en este caso animales que son de diferentes condiciones, diferentes fuerzas, diferentes razas, etc. Pero Pablo está hablando de seres humanos
O sea, Pablo está hablando, no os unáis en yugo desigual. Uh-huh. Entonces, mucha gente me comenta o te ha comentado, o incluso a veces que hemos hablado con pareja, nos dicen, pero ¿qué significa no unirnos con un yugo desigual? Regularmente, la gente piensa que un yugo desigual es que tengamos religiones diferentes, o por lo menos quien utiliza eso es la religión, porque estamos hablando de citas bíblicas. Las personas, vamos a llamarlo de esta forma, en el mundo no van a utilizar la Biblia como referencia, pero dentro de la iglesia sí, indistintamente de la denominación. Ahora fíjate, disculpa que te interrumpa, estás en una misma denominación, estás dentro de una misma iglesia, los dos asisten al mismo y reciben información del mismo pastor, del mismo maestro, y aún así pueden tener visiones diferentes y estar en yugo desigual. Entonces, a eso iba como pregunta. Si regularmente la religión es la que utiliza este argumento que aparece dentro de la Biblia y que establece Pablo en relación a no unirnos en yugo desigual, ¿a qué se refiere? ¿Es exclusivamente al hecho de que dos personas de diferentes religiones no pueden contraer matrimonio, no pueden ser pareja? O cuando habla de yugo desigual, abarca mucho más que lo que nosotros o la religión puede apreciar en cuanto a la religión. Estaría solo basado en eso. O sea, si un evangélico se casa con un evangélico o un católico se casa con un católico, no hay ningún problema. El problema es... No, sí hay, claro. Claro, porque es que el yugo desigual no solo se basa en el tema espiritual. Hay otros temas, otras vertientes que tiene el hecho de ser yugo desigual. Puede ser yugo desigual aún teniendo la misma información espiritual. Obviamente que sí es muy importante la visión espiritual de cada uno y que vayan dentro de los mismos valores y las mismas enseñanzas y apliquen la misma palabra. Pero hay otros puntos que también hacen que tú tengas yugo desigual. O sea, que pudiéramos decir, te pregunto, pudiéramos decir que una persona que es católica con alguien que es evangélico pudieran contraer matrimonio porque el yugo desigual no es algo exclusivo a las diferencias religiosas. No. Si dentro de la misma religión existe yugo desigual, imagínate una persona que tiene diferente religión. Es mucho peor. Porque entonces tú, como el buey, ala con su fuerza, el asno ala con su poca fuerza, pero cada uno va a alar en direcciones diferentes, siendo de diferentes religiones. Si vuelvo a la pregunta, si siendo de la misma religión o creyendo y estudiando tienen unas diferencias y se convierten en un yugo desigual o llegan a ser un yugo desigual, imagínate estando en religiones diferentes, mucho más rápido. Yo considero que no es algo exclusivo a una diferencia de religiones. No. Ahora, parto de esto. A veces las religiones pueden ser diferentes y la pareja puede funcionar por lo siguiente. Puede ser una persona católica y una persona que dice ser evangélica. Pero en ese caso, y disculpa que te interrumpa, en ese caso tal vez sí, porque el cristiano evangélico y el cristiano católico tienen mucha semejanza. Hay muy pocas cosas que los diferencian, entonces digamos que caminan prácticamente en la misma creencia. Mientras que cuando hablamos de la Torá, estamos hablando de un concepto totalmente diferente, de valores, de principios, de características diferentes del ser humano. O sea que una persona católica con alguien que conozca la Torá, viva conforme a la Torá y la practique en todos sus ámbitos, no pudiera tener un matrimonio con alguien que fuera católico. O sea, un católico con esta persona no compagina, van a tener problemas. No, porque imagínate un católico haciendo idolatría. En la Torá eso está prohibido. ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo subsisten? Entonces, vuelvo a lo que decía anteriormente. Si el católico tiene estas prácticas producto de su religión y en eso se basa sus creencias, y el evangélico también,
Pero resulta que tanto el católico, es mi apreciación, no sé tú, no sé las personas que nos están viendo pueden compartir sus puntos de vista. Si el católico y el evangélico a veces es un asunto simplemente de nombre. O sea, yo soy evangélico porque voy a una iglesia evangélica. Oigo un pastor que dice ciertas cosas y creo elementos básicos, pero yo hago mi vida totalmente diferente a lo que pudiera esperar a alguien de un evangélico, o por lo menos de alguien que dentro de la iglesia evangélica camina conforme a principios, tiene un compromiso, es responsable con aquello que establece la palabra, es alguien que camina en procura de la santidad, que es diferente a la mayoría de los evangélicos que simplemente tienen una faceta religiosa, voy el domingo a la iglesia y después yo vivo como yo quiero. Y por otro lado está un católico que igual va como este evangélico cumpliendo con una faceta religiosa, pero al salir tiene las mismas actitudes, el mismo comportamiento que el evangélico que salió el domingo de la iglesia. Por lo tanto, lo que habría es una diferencia en cuanto a definición, pero las prácticas son las mismas. Pues claro, por eso es que pueden sobrevivir, por eso es que pueden subsistir. Porque si eres un cristiano evangélico, pero que solo eres dominguero, que vas a la congregación el domingo, pero tú no tienes un compromiso de obediencia al Eterno, un compromiso de cambio de mundo interior, de mejorar tu forma de ser, de cambiar, de aprender a tener esos frutos del Espíritu que habla la palabra, que son los frutos para el hombre, sino que vive en soberbia, en envidias, en celo, entonces te estás comportando igual que una persona que es católica y que vive en el mundo. Entonces sí podemos ver cristianos evangélicos y cristianos católicos juntos que no tienen como que ninguna diferencia, a excepción de la idolatría. Nada más. Pero dentro de la iglesia evangélica, muchos pastores hacen el énfasis que no deben unirse con yugo desigual y lo aplican exclusivamente a la persona que tiene una creencia religiosa diferente. O sea, para ellos, de manera radical, es como que si tú eres católico y yo soy evangélico, no podemos formar un matrimonio. E incluso, si tú eres católica y yo soy evangélica, y yo soy evangélico, y decimos, vamos a contraer matrimonio y yo te complazco, yo termino participando en cosas católicas para que ellos me casen. Claro, porque cuando hay una visión espiritual diferente, uno de los dos se va a anular. ¿Por qué? Porque no anularse le va a causar sufrimiento tanto a uno como al otro. Porque no anularse va a traer conflicto dentro del matrimonio. Entonces, uno de los dos se va a tener que anular. Ahora, yo he visto parejas, personas que se conocen. Esta persona, una mujer, es cristiana, va a una iglesia evangélica, le gustan los principios, le gusta la vida de familia, todo lo que representa un hogar, y estas cosas que la Biblia establece como parámetros bien definidos, bien claros. Conoce a alguien en su trabajo y resulta que esta persona no es evangélica, pero esta persona es alguien responsable, es una persona respetuosa, es una persona bondadosa, empática, comprensiva, es una persona que se comunica, que es tolerante, no vemos reacciones, no vemos a alguien que sea iracundo. En pocas palabras, estamos viendo a alguien con muy buenas cualidades, tanto positivas, que las ha trabajado, de qué forma, a lo mejor fue en su hogar, porque sus padres eran de principios X, y las negativas no, a lo mejor por los años, la madurez, lo que sea. Pero el asunto es que tiene estas cualidades. Conoce a esta mujer que es evangélica. En la iglesia, el pastor le va a decir a ella que no puede porque ella es evangélica y él no. Pero mira todas las cualidades que él tiene, que muchas veces estas cualidades no las vemos en una persona que va a la iglesia evangélica y simplemente dice, yo soy evangélico, pero es irresponsable, iracundo, es celoso, es envidioso, es una persona que carece de humildad. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? ¿Qué sería más importante al momento de escoger o de decidir en establecer un hogar? Para mí es más importante que sea evangélico o para mí es más importante que tenga estas cualidades. Yo creo que ambas son importantes. No que sea evangélico, porque el evangelio es casi igual que el católico. Es más, pudiéramos decir que en tu ejemplo, la mujer pudiera tener mucho menos cualidades positivas que la que el hombre que me estás pintando. Entonces, si este hombre, digamos, es más creyente
que ella, que de pronto sí es celosa, que de pronto es, no sé, tiene envidiosa, y el joven no. De pronto ella es soberbia y el joven no. Y ella está en la iglesia y él no. Porque él lo aprendió en su casa. Entonces, cuando hablamos de yugo desigual, yo no comparo un católico con una evangélica, porque es que ambos están prácticamente en la misma condición. Ahora, que el pastor haya establecido como un yugo desigual, realmente eso no tiene fundamento bíblico. Yugo desigual es cuando tú estás obedeciendo, cuando en verdad tú caminas bajo principios y la otra persona no, en cuanto a la visión espiritual, porque él puede ser que sea católico o no tenga ninguna religión y ella sí conoce la Torá, pero él tiene cosas que son de la Torá, como la humildad, como la mansedumbre, como cualidades que el Eterno establece, cualidades positivas. Entonces es más fácil que él, al conocer la Torá, se adapte, ¿verdad?, a la Torá, y ella va en ese camino. Pero lo ideal es que mantengan valores, principios, cualidades y una visión espiritual, una misma fe. Si la misma palabra nos demanda que tengamos una misma fe, que tengamos un mismo principio dentro de una congregación, imagínate tener una pareja. O sea, ambos deberíamos caminar en esa misma vía. Ahora, yo pienso, es mi apreciación, por lo que yo he visto en tantos años tratando con personas, compartiendo entre amigos, pastores, que a veces eso de un yugo desigual pareciera que fuera simplemente un mero formalismo religioso, que dentro de una organización, una denominación que establecen y a rajatabla de forma radical es una persona que es evangélico y punto, indistintamente si es católico, si no es católico, lo que sea. Bueno, pero a pesar de que ella es evangélica y él puede ser evangélico, el pastor dice, estoy de acuerdo porque ella es evangélica, viene a la iglesia, él también es evangélico, incluso también viene a la misma iglesia. Pero resulta de que ellos como seres humanos, como personas, tienen problemas en cuanto a cualidades. Tienen juicios de valores diferentes, como tú lo planteabas hace rato. Tienen un criterio totalmente opuesto. Ella de pronto es envidiosa, él es rencoroso, ella es una persona celosa, él es irresponsable. Entonces son evangélicos, van a la misma iglesia y lo permiten simplemente porque es un formalismo religioso, porque así lo determinan, pero no están pensando en verdad lo que eso representa. Y es importante, o yo considero, que debemos definir o aprender lo que representa desde la perspectiva hebrea cuando Pablo dice no os unáis en yugo desigual. Porque cuando Pablo dice no os unáis en yugo desigual, ni los católicos, ni los evangélicos, ni adventistas, mormones, testigos, nada de eso existía. Entonces, como nada de eso existía, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice no os unáis en yugo desigual? Lo tiene que estar diciendo con algo que existe, con algo que en su entorno él está viendo que puede generar problemas en una futura pareja. Pero todas estas religiones no existían. Entonces no podemos aplicarlo al hecho de evangélicos, católicos ni nada. Tenemos que verlo desde su punto de vista original. Quisiera compartir contigo y con todos los que nos están viendo algo que nos va a ayudar y de esta manera seguimos conversando. Yugo desigual alude en clave hebrea a vínculos estructurales donde las lealtades esenciales no están alineadas. Valores, fines, prácticas religiosas, ritmo de vida y visión del bien. No se trata de uniformidad total, sino de compatibilidad en lo esencial. Es aceptación del Ol Malhu Hashamayim, del yugo del reino de los cielos. Es un compromiso con la Torá y los mandamientos y un proyecto de vida que puede caminar en la misma dirección. Cuando vemos esto que acabo de compartir, dice, no se trata de uniformidad. O sea, no hay que ser de uniformidad total. Exacto, no se trata de uniformidad total. Que seamos iguales. Exacto, no podemos ser igualitos los dos. Imposible. Primero porque, bueno, la naturaleza no nos lo permite. Exacto, son esencias totalmente diferentes a la del hombre y la mujer, pero son compatibles.
Pero dice, no se trata de uniformidad total, sino de compatibilidad en la esencia. Pero hay algo importante porque dice aceptación del compromiso con la Torá y lo que representa un proyecto de vida caminado en la misma dirección. En pocas palabras, cuando Pablo está hablando, no es una y en yugo desigual, está hablando de interpretaciones del eterno, de sí mismo y del mundo totalmente diferentes. O sea, Pablo está hablando, no se pueden unir dos personas que tengan un concepto de vida diferente, principios diferentes, y que tu manera de caminar y la mía no van en la misma dirección porque tú tienes objetivos que no son iguales a los míos. Y no estamos hablando de forma, diferencia en que a ti te gusta ver películas en el cine y a mí no. De preferencias personales o gustos. No estamos hablando de eso porque el concepto mismo lo dice. No se trata de uniformidad total. Se trata de compatibilidad de la esencia. O de lo esencial, de cosas que sean verdaderamente importantes. Exacto, dice ahí en lo esencial. Entonces, cuando hablamos de yugo desigual, estaríamos hablando entonces de que Pablo lo que establece es dos personas que tienen los mismos principios y por lo tanto deben tener como que el mismo manual que determine cuáles son los principios a seguir. Y ambos respeten eso. De alguna manera, ese manual o esa brújula será la que trace el camino que ellos van a transitar juntos, siendo compatibles a pesar de que no haya uniformidad total. Eso es lo que yo más o menos entiendo en lo que dice Pablo. Y eso no tiene nada que ver con que este sea evangélico o con el otro sea católico. No, no tiene nada que ver con lo que es religión, pero sí con valores, sí con compromiso, sí con el yugo de la Torá sobre tu vida, que es la interpretación correcta de las Escrituras. Por eso es que dentro del mundo y de cualquier tipo de religión, porque está en la Torá, o sea, dentro del pueblo de Israel también lo vemos, existe el divorcio. Por eso es que la gente se divorcia, porque llega un momento que puedes empezar siendo personas compatibles en lo esencial, pero en algún momento esas personas comenzaron a cambiar sus intereses. Empiezan a marcar como una diferencia, se empiezan a alejar. Entonces, a mantener esa distancia, 10 años, 12 años, sea el hombre, sea la mujer. De pronto la mujer se casó muy joven, tiene principios de la Torá, entiende cuál es su rol, pero ella le faltó como algo que desarrollar. Entonces, luego de 12, 15 años, ella dice, mira, yo quiero ser profesional, yo quiero desarrollar mi profesión porque yo me gradué de X. Entonces, ya está restando un tiempo a esa relación de pareja porque va a trabajar y no significa que no vaya a trabajar. Puede hacerlo siempre y cuando eso no sea primero un mutuo acuerdo porque ya tú estás casada. Y segundo, si esa persona no se absorbe o se deja absorber por ese empleo y deja todas estas prioridades espirituales que tenía antes y ahora tiene menos tiempo, ahora ya no está con la pareja como antes, ya tiene otras aspiraciones, mientras que esta otra persona ya estaba como establecida en una, digamos, rutina, en una forma de vida, la parte de lo que es el servicio dentro de una sinagoga, dentro de su congregación, y ya esta esposa tiene como que otro camino. Entonces, ese espacio que hay ahí va creando vacíos dentro de la pareja y si no se retraen, si no se corrige ese espacio, esa distancia que se está obteniendo, llega un momento que se convierten en dos desconocidos y las prioridades que ella cambió y ya esto pasa como en segundo plano. Y eso, bueno, causa en relación división, a eso. Pues. Claro, pero en relación a eso. Por ejemplo, yo considero, vuelvo con el punto, que de pronto una pareja, personas que se conocen y ambos tienen buenas cualidades, son como que compatibles
y de alguna forma como que ven la importancia de lo que es el hogar, más o menos entienden los roles de cada uno, tienen principios básicos y valores. La diferencia es su religión. Y es donde yo quiero enfocarme porque considero que las personas que nos ven, esa es la pregunta que siempre se formula. Las personas que nos ven, ese es el problema que ellos presentan y que muchas veces dentro de la misma congregación a lo mejor no los dejan desarrollar ninguna labor, no pueden tener un cargo, no pueden ministrar, no pueden servir, porque dicen, bueno, es que usted está en yugo desigual o usted tiene un matrimonio que no es conforme a la Biblia o a la doctrina, X o Y. Entonces, mientras que ellos pueden llevarse perfectamente, la iglesia de alguna manera marca una diferencia por un formalismo religioso. Ahora, ¿dónde yo veo el problema? ¿Dónde yo lo veo? En lo siguiente. Cuando esta pareja comienza y tienen estos mismos principios, los dos van direccionando con los mismos objetivos, se llevan bien porque los dos saben comunicarse, hay respeto, hay una empatía, hay una comprensión espectacular. Muy bien. El problema son las religiones. Él no le estorba a ella en que vaya a su iglesia evangélica. O al revés, él no le estorba a ella en que vaya a su iglesia católica los domingos. Y él se va para la suya, porque son de religiones diferentes. El problema yo lo veo es cuando tengan hijos. Porque él va a querer que de pronto él camine conforme a los principios que él conoce, o vamos a llamarlo de esta manera, a las doctrinas que le han enseñado, y ella también quiere que sus hijos caminen conforme a las de ella. Entonces van a tener que llegar a acuerdos. Hay muchos que dicen, no, mejor no decidamos y que cuando ellos crezcan decidan. No debería ser, porque son niños y hay que inculcarles principios desde jóvenes para que cuando lleguen a la adolescencia tengan una base sobre la cual entonces decidir, y no dejarlos así para que ellos decidan carentes de recursos o fundamentos que le permitan tomar decisiones correctas. Entonces ella puede decir, bueno, yo quiero bautizarlo, lo voy a llevar con el cura. Y él dice, no, es que yo no estoy de acuerdo. Entonces a lo mejor entre la pareja al principio no causa problemas, pero cuando vengan los hijos hay un tercero que va a ser el punto donde se van a generar futuros conflictos, porque cada quien va a empezar como el buey y el asno a jalar para su lado. De pronto sin los hijos puede ser que se lleven fenomenal y no haya ningún problema. Pero en cuanto al hijo, sí, porque cada quien va a querer que su hijo vaya para su lado. Es como, por ejemplo, en el área de los deportes, hablemos del béisbol. En Venezuela tú vas a un equipo y yo voy a otro. Tú vas al equipo de los Leones del Caracas. Ok, ese es tu equipo. Yo voy... ¡Vivan los Leones! Yo voy a comerse las águilas. Yo voy a los exitosos Águilas del Zulia. ¿Ok? Claro, yo voy en equipo que mi ciudad tiene equipo. La tuya no tiene equipo. Bueno, pero eso no importa. Y tiene de los Leones, punto. No, bueno, pero no tienen equipo. Entonces, a pesar de que tú vas a los Leones y yo voy a los campeones Águilas del Zulia, sin embargo, eso no es una diferencia para nosotros. Incluso podemos tener hasta diferencias en cuanto a visiones políticas, por decir algo. Y eso tampoco es una diferencia. No, pero espérate. Pero, ¿qué pasa? Cuando llega el hijo, yo empiezo a colocarle la gorrita a las águilas, la franela de las águilas, yo llevo para el estadio, pero tú quieres que él sea de los Leones y yo quiero que sea de las águilas. Y eso, aunque parezca tonto, puede causar problemas. Y estamos hablando simplemente en los deportes. Hay personas, o siempre se ha oído, que hay temas en los cuales es mejor no empezar una discusión porque nunca se termina, y es en los deportes, en la política y en la religión. Son tres temas que se empieza y nunca se termina, nunca se llega a ningún acuerdo. Entonces, a lo mejor las parejas, por el amor, por la comprensión, porque tienen tantas cosas en común, que de pronto esa parte política o esa parte de deportes no la ven como relevante. ¿Ok? No afecta la relación, no genera discordia ni conflicto. A lo mejor lo pueden tomar hasta como chiste como lo tomamos nosotros.
pero la parte religiosa pareciera que sí influenciara, pero creo yo que es cuando llega el hijo, el tercero. Mientras que no está el hijo, pareciera que sabemos respetar nuestras líneas, ¿ok? Ajá, pero nosotros somos en esencia seres espirituales. El cuerpo es el cajón. Ok. Si somos seres espirituales, ¿dónde tenemos que ser compatibles? En la espiritualidad, en los valores de fe, en los valores según el yugo, como dice ahí, del reino de los cielos. El yugo. El católico y el evangélico, aunque lo hayan manejado de esa forma, de alguna manera sí son yugo desigual. ¿Por qué? Lo que pasa es que ellos están en una guerra fría. Ella está orando para que él se convierta. El católico no. El católico está en su mundo, pero ella sí está orando para que él se convierta y sea evangélico. Si lo llega a convertir, bueno, pudieran caminar, porque ya él viene con buenas cualidades. Ya. Pero es que hay varios escenarios. Tú planteas el escenario, ella es católica, ella es evangélica, pero se la llevan bien por sus cualidades. Sí, pero lo que es más importante, que es el valor espiritual, no son compatibles. Okay. Entonces, a mi juicio, ahora, como dice la escritura, ¿cómo estando juntos si no están de acuerdo? Y si lo que a mí me importa, si a mí lo que más me importa, como ser espiritual que yo soy, es obedecer la Torá, obedecer los mandamientos, porque entonces empezando, valga la redundancia, ya empezaron mal. ¿Por qué? Porque ella quiere casarse por la iglesia evangélica y él quiere casarse por la iglesia católica. Pero vamos a poner que él la complace, porque yo he visto matrimonios donde de pronto ella dice, yo quiero casarme por la iglesia evangélica, y ella le dice, ok, no importa, y se casan por la evangélica. Y al revés, y el evangélico se casa por la católica. Pero ya empezaste mal. ¿Y dónde se demuestra que empezaste mal? Cuando viene el hijo. Eso es que por eso cuando es que dices tú, viene el hijo, si viene el tira y encoge, no, ya el tira y encoge estaba. Solo que era una guerra silenciosa. Fría. Era un asunto disimulado. Yo estoy aquí en guerra, en mi cuarto de guerra orando para que mi esposo acepte al Señor. Sí, pero eso no va a pasar. O puede ser que sí pase. Sí, pero es porque que eso está dentro de los planes del Eterno. Porque claro, la oración no es para que el hombre se convierta, la oración es para que cambies tú y mejores tú. Y la oración tampoco es un instrumento de manipulación espiritual para hacer que otro se doblegue y haga lo que yo quiera. Pero ese es otro punto que lamentablemente le han enseñado a la gente, que si ora, entonces el esposo se puede convertir. Yes. Bien dice la palabra. Si ya llegaste en esa condición, ya eso es otra cosa. Porque Pablo también dice. Claro, si ambos llegaron a la iglesia. Y ella llegó a la iglesia, ella aceptó al Señor primero y llegó a la iglesia cristiana, evangélica. Ya casada, dice la palabra, si él no se quiere divorciar, no se divorcie porque se santifica en ella. ¿Verdad? Hasta ahí. Entonces vamos a plantear estos escenarios. Si esta pareja llega a la iglesia X, casados, ¿verdad? O mejor dicho, están casados. Y dentro de esta pareja casada, uno de ellos se hace parte de una religión de forma activa, entonces no se separan. ¿Por qué? Porque ya estaban casados. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Vamos a ver que en la medida que esta persona no tenga una faceta religiosa, sino que quiera cumplir con la palabra, que quiera caminar conforme a principios, que quiera hacer las cosas de acuerdo a lo que establece la Escritura, va a haber fricción, va a haber un quiebre. Claro. Eso va a existir. Claro. Entonces, a eso también hay que buscarle una solución. Pero hay otra, y es dos personas solteras, pero de diferentes religión. El consejo sería que no se casaran, porque tienen diferencias de religión a pesar de que son compatibles con todo lo demás. No, yo les aconsejaría que no, porque uno de los dos va a tener que dimitir su religión. Ok. Es que la misma palabra lo dice. En el caso de Israel dice que no te juntes con gentiles, que no te unas con gentiles dentro del mismo Israel. O sea,
Desde el principio la palabra está establecido que no se mezcle una cosa con la otra, indistintamente pero en este caso sea religión. Pero hay personas que han sido de otro contexto cultural y religioso y entraron al pueblo de Israel y posteriormente se convirtieron. Claro, pero se entraron porque se convirtieron. No entraron primero se convirtieron y después entraron. Al pueblo de Israel no entras si no te conviertes. Entonces luego que tú estudias y aceptas y entiendes y te la ponen difícil, porque en Israel te ponen difícil el hecho de que tú te conviertas a israelita, a judío. Entonces te la ponen difícil para saber si en verdad tú lo quieres hacer de corazón. Ajá, ¿y qué sucede? Se convierten, se casan con la persona, se convierten para casarse con la persona. ¿Cómo han terminado sus matrimonios? Bueno, algunos bien y otros a lo mejor no tan bien. Algunos bien y otros mal, porque unos sí se convirtieron de corazón y otros no. Otros por requisitos. Y eso pasa dentro de la iglesia católica y evangélica. Como formalismo religioso. Tal cual. Pero mira lo siguiente, para exponer esto. Cuando nosotros recibimos la Torá es un manual de instrucción que tiene como objetivo que las personas empiezan a trabajar su mundo interior y trabajando su mundo interior puedan ser semejantes al Eterno. Uh-huh. ¿En cuanto a qué? Comprensión, amor, empatía, cualidades. Interno, sí. Y de esa forma, esas cualidades que tienen y son parecidas a las del Eterno pueden revelar la imagen del Eterno. Yo puedo tener todas esas cualidades y estar revelando la imagen del Eterno y no ser de una religión. Sí, pero eso es como el que dice, soy salvo por obras. Y tú no eres salvo por obras. Tú eres salvo porque aceptas al Señor. Sí, pero y no porque lo estamos aceptas hablando, en tu vida. Sí. Ok, pero es más o menos el mismo cerco. O sea, dentro, o por lo menos yo lo veo así. Si yo voy a reunirme, vamos a suponer que yo soy de la Torá. Me reúno contigo que eres de la Torá, pero tienes malas cualidades. Yo no te acepto porque vamos a ser yugo desigual. A pesar de que tenemos la Torá, aparentemente. Sí, a pesar de que tenemos la Torá, pero tú estás en un nivel 1 y ya yo he trabajado mi mundo interior bastante como para decir, oye, no, este hombre es muy soberbio, este hombre es muy arrogante. No estás en capacidad. No me anoto. ¿Por qué? Porque voy a ser yugo desigual. Entonces, y mira que estás hablando, bueno, lo que pasa es que dentro del contexto hebreo, la perspectiva hebrea, una persona que tiene Torá no es porque dice que tiene Torá o porque dice que conoce la Torá, es porque vive la Torá. Entonces, sí, pero es diferente. Vemos gente dentro de las raíces hebreas con mucho conocimiento de la Torá. Pero es que las raíces hebreas, muchas personas que estudian la Biblia desde sus raíces que son hebreas vienen del cristianismo, ya vienen con todos esos vicios, con todos esos problemas, con todas esas cosas que los vienen arrastrando desde su esencia, que nunca los trataron y en la Torá tampoco lo están tratando porque lo han visto como un asunto de colocarme una kipá, cambiar palabras por hebreo, ahora yo celebro estas cosas y nada más. Y su mundo interior es un desastre. No, yo estoy hablando de dos personas que son judías, que nacieron en hogares judíos. Ahora, mira lo siguiente. Si yo vengo de un hogar donde me enseñaron principios y valores, yo soy de la iglesia evangélica, me enseñaron principios y valores, me enseñaron a caminar conforme a todo esto. Tú eres de la iglesia católica, pero tú eres una mujer buena, una mujer honesta, una mujer que de alguna forma, por la cultura donde vivimos y la idiosincrasia, tienes cierto temor, llamémoslo a Dios, una mujer que le gusta el hogar, que tiene un concepto claro de lo que es una esposa. Y yo vengo de una iglesia, estoy en una iglesia evangélica que tengo también esos principios, y vamos a lo que significa la palabra yugo, que viene de la palabra lux, que traduce como interpretación. Tú estás interpretando el mundo como yo lo interpreto. Tú tienes cualidades como yo las tengo. Entonces quiere decir que no es un yugo desigual, porque los dos no tenemos diferencia en cuanto a interpretar nuestras vidas, el hogar, los roles, porque coincidimos en todo eso, somos compatibles. Lo único que tú todavía no has entrado a ser parte de la religión evangélica, donde yo sí estoy. Pero es que si a eso vamos, yo pudiera mañana conocer la verdad y darme cuenta que en la religión evangélica
no estaba la verdad y me salgo de la religión evangélica y perdí tener un buen hogar con una buena mujer por estar en una religión que a la final me di cuenta que no era la verdadera. Y puede ser que yo sea católico y de pronto lo hice de esa forma, o yo soy testigo y no tuve mi hogar porque entre los testigos o a los adventistas, los mormones, me establecieron eso como regla a seguir. Y yo perdí la oportunidad de formar un buen hogar por un formalismo religioso que a la final yo mismo me di cuenta que donde yo estaba tenía muchos errores. Cuando empecé a estudiar la Biblia y me di cuenta, oye, no, aquí no está la verdad, me voy a buscar la verdad en otra parte. Pero yo perdí la oportunidad de formar un hogar con una buena mujer. Esa mujer que esta persona encontró, o sea, pueden pasar dos cosas. Al ver que él tiene es un súper espectacular con cualidades trabajadas, es muy fácil que la invite y que ella asista con él. Probablemente. Porque hay sentimientos de por medio, porque él es un buen hombre, y él también piensa, bueno, a pesar de que yo soy católica, oye, y él no, yo me voy a acercar a lo que él está haciendo porque ahí lo aprendió. Entonces puede ser que él la traiga a ella a su religión. Si luego se da cuenta de que no es, ahora simplemente se van los dos. O el segundo escenario sería de que él salga de donde está porque no le permiten estar con la joven, no le permiten casarse con ella, y él lo que pasa es que también los sentimientos te hacen ver cosas que no necesariamente sean buenas cualidades. Los sentimientos, ya cuando hay sentimientos, la persona está ciega. Sí, entonces ya no sabes si en verdad te estás yendo porque estás enamorado o porque sí le viste buenas cualidades. Porque, o sea, en realidad, pues. Pero mira, entonces, ¿qué puede pasar? Que él se vaya de la congregación y se case con la joven, y entonces vaya donde ella, ¿no? Vaya donde ella va, o si no van ninguno de los dos, o entre los dos buscarán otra congregación a donde estar. Eso también puede pasar. Ahora, estamos estableciendo dentro de nuestra charla que cuando la Biblia habla, y en este caso Pablo, de yugo desigual, no estamos hablando de religiones que en la actualidad demandan eso argumentando la cita de Pablo. O sea, Pablo nunca pensó, yo establezco a esta comunidad que no se unan en yugo desigual, pero Pablo no lo está diciendo pensando dentro de 1000 años, 2000 años, cuando existan los evangélicos, van a utilizar lo que yo estoy diciendo como argumento para establecer futuros hogares. Pablo no pensó en eso, porque Pablo nunca pensó que iba a surgir el cristianismo, nunca se vio como cristiano, jamás pensó que iba a surgir una iglesia. Eso jamás existió en la vida de Pablo. Eso surgió siglos después. Entonces, si la misma Torá no establece una religión, sino una relación con el Eterno, ¿por qué lo que determina concebir un matrimonio tiene que ser basado en lo que la religión determina o un formalismo religioso? Si al fin y al cabo la Torá no establece una religión. No, tú mismo lo decías. Un yugo es una correcta interpretación de un mandamiento o de la escritura o de lo que ha establecido el Eterno. Ese es el yugo. Si el cristiano, volviendo al ejemplo que tú ponías, si el cristiano evangélico tiene un yugo, una interpretación de un tema, mira, el amor dice la escritura que es esto, y ella dice, oye, sí, yo estoy de acuerdo con ese concepto, con ese yugo, y ambos aceptan en ese punto, ellos están en un yugo igual, aunque una sea católica y el otro sea evangélico. Entonces me estás dando la razón. Ahora, en ese punto, él le dice a ella, mira, dice la palabra que no tengamos dioses ajenos. Ese es mi yugo. Y ella dice, no, yo creo en la Virgen del Valle, Margarita, la otra del Carmen, María y todas las que yo existo. Y esas son mis vírgenes porque aquí dice que María era virgen y yo creo en la Virgen. ¿Qué tienen ahí? Un yugo desigual. Entonces, es cierto, yo tengo... Pero un yugo desigual en un punto. Un yugo desigual en un punto, pero y un yugo desigual en otro, y un yugo igual en otro punto. Entonces ¿cuál es el que va a tener más peso? Entonces no podemos generalizar. ¿Qué es lo que es más importante para ti?
¿qué es lo que tiene prioridad para ti? No, yo después le quito la virgencita. Mira, yo he visto gente que se ha casado con esa intención de quitarle la virgencita a la otra y nunca se la quitó. Como hay personas que piensan, yo lo convierto y va conmigo por la iglesia evangélica y nunca se convirtió. Como hay personas que sí, mira, en algún momento la muchacha dejó, o el muchacho dejó la virgencita porque despertó. Pero eso es una lotería, ya tú vas en yugo desigual. En ese punto tú vas en yugo desigual. Entonces tú te tienes que casar consciente de que vas a tener diferencias en ese punto. Y de que el Señor te dice a ti que a Él no le agrada la idolatría, pero tú estás consciente de que te estás casando con alguien que está en idolatría con la esperanza de que algún momento cambie. Tú te estás casando con lo que tienes, el presente. No te estás casando con lo que ella va a hacer. Eso es hipotético, eso no es algo seguro. Te puedes casar, claro, pero en ese punto eres yugo desigual. Entonces, puede ser que en un momento dado una persona al querer establecer un matrimonio prive los sentimientos por encima de cualquier principio. Generalmente privan los sentimientos. O sea, que lo que establece la Torá, que dice de forma muy clara que nosotros debemos colocar la Torá, el manual de instrucción dado por el Eterno, tenemos que colocarlo sobre nuestro corazón. La gente esa parte la olvida por completo. Se tapa los ojos y simplemente yo me guío por mi corazón, porque a mí me gusta, porque es buena gente, porque es esto, porque es lo otro. No, porque eso no se enseña. Eso no se enseña que la Torah tiene que estar sobre el corazón. ¿En qué iglesia cristiana te enseñan eso? ¿Y en qué iglesia católica te enseñan eso? En ninguna. Te enseñan religión. Y la persona puede tener muy buenas cualidades, puede ser humilde, puede ser tal, puede ser esto, pero en otras áreas van a tener yugo desigual. Entonces, el consejo sería para aquellas personas que se van a casar, porque tenemos que establecer ciertos parámetros que ayuden a que la gente que nos está viendo pueda tener como que herramientas, porque a lo mejor están pasando por una situación parecida a la que estamos planteando. Puede ser que haya alguien que nos esté viendo y diga, yo tengo una pareja que nos llevamos muy bien, pero tenemos religiones diferentes. Y resulta de que hasta los momentos no hemos tenido problema. El consejo para ellos sería, entonces, tengan presente que en este momento en que no son matrimonio, a lo mejor no tienen diferencia. Pero cuando se casen, van a empezar a surgir diferencias, y no solamente por la religión, sino por otras cosas que antes del matrimonio no afloran. No, porque tú realmente conoces a la persona ya cuando vives con ella. Cuando estás con ella. Entonces lo más sano sería, uno, si tú eres una persona que tiene ciertos principios y eres parte de una comunidad cristiana y te vas a casar, es importante que busques a alguien que sea compatible con tus principios, con tus creencias, y que juntos puedan trabajar en función de construirse como personas en cuanto a su mundo interior y sus cualidades. Y eso hace que, a pesar de que no exista uniformidad, sí hay compatibilidad de lo esencial para conformar un matrimonio e irse construyendo dentro del matrimonio. Uh-huh. Eso es para las personas que se van a casar. Uh-huh. Ahora, los que ya están casados, pero son de diferentes religiones, ¿qué se les puede decir? ¿Qué hacen? Que ellos me digan en este momento, Ruth, mira, yo estoy casada y mi esposo resulta de que está estudiando la Torá, ahora que él quiere celebrar Shabbat, ahora él habla de esto, de la perspectiva hebrea, y resulta que yo voy a la iglesia pentecostal y no sé qué. ¿Y cómo hago? Porque de alguna manera tenemos diferencia. ¿Qué consejo se les puede dar? Porque es evidente que ahora son un yugo desigual. Sí, a lo mejor cuando se casaron estaban en la misma religión. Uh-huh. No había ningún problema. Uh-huh. Pero ahora uno como que despertó una verdad, está buscando la verdad, la consigue y la está asumiendo y está pagando el precio por la verdad y camina conforme a ello. O sea, la persona se siente comprometido. Pero la pareja resulta que sigue en la religión y ahora se siente como que confrontada, porque resulta que mi pareja ahora está caminando conforme a la Torá y yo sigo en la religión. Entonces ahora esta mujer puede ver la Torá y el camino que está transitando su esposo como que
el enemigo, como que la Torá, y esto fue lo que me está separando, me está alejando de mi esposo, es la que hizo que él no me acompañe a la iglesia y pare de contar. Bueno, seguramente es así. Eso es como cuando te contaba hace rato, la esposa decidió tener un empleo y ya sus prioridades cambiaron. Ok, pero ¿qué consejo se le puede dar? ¿Qué se les puede decir? ¿Qué le podemos decir? Mira, eso va a depender de la tolerancia, de la paciencia, del aguante que tenga la persona. Porque la palabra es muy clara. ¿Cómo caminan dos juntos si no están de acuerdo? Sí, dice que una casa dividida contra sí misma perece. Una casa dividida contra sí mismo perece. Entonces ya ellos no son un matrimonio, ya son están en una situación de yugo desigual. Hay un vínculo que los mantiene unidos. Hay un papel. Pero perdieron esa conexión que tenían como pareja porque ahora cada quien tiene una forma de interpretar la vida a través de la Biblia totalmente diferente y eso los está dividiendo o los está separando en ciertas áreas. En la área espiritual, que es la más importante. Sí, están separados en el área espiritual. Pero eso puede involucrar otras cosas aparte del espíritu. O sea, claro, pero pueden estar íntimamente bien, pueden estar económicamente bien, pero ni el dinero va para el reino, ni el cuerpo físico va para el reino. O sea, para el reino vamos, en esencia, lo que construimos interiormente. Eso es lo que va, por eso es que vamos a entrar al reino. Entonces, si aquí en la tierra tenemos un propósito y no cumplimos con ese propósito o no trabajamos en cumplir en ese propósito, ¿qué hacemos aquí? No, yo estoy estudiando la Torá porque yo quiero aprender, pero la Torá no es solo para aprenderla. La Torá es para vivirla, ponerla en práctica, caminar y seguir adelante. Es enderezar lo que está torcido. Yo creo. Y si esa persona no quiere caminar contigo y tú dices, no, mira, no me importa que ella no camine conmigo. Entonces, volvemos a lo que tú decías, la Torá sobre tu corazón. No estás poniendo la Torá sobre tu corazón. Está tu corazón sobre la Torá. Porque tú vas enrumbado a cumplir un propósito y resulta que no lo estás cumpliendo. Sí, pero habrá alguien que de pronto, por la pareja y sobre todo por los hijos, prefiera como que evitar eso y decir, yo voy a ceder y de alguna forma ceder por mantener la paz del hogar, por mantener los hijos sin darse cuenta que se está anulando, empieza a ser como que muy tolerante y de alguna forma la otra persona es la que está dominando el escenario. Y esta persona que tiene la Torá, por la misma Torá, es más comprensivo, es más empático, es más tolerante, más paciente y permite muchas cosas sin darse cuenta del daño que se está haciendo por lo que está permitiendo en la relación, que no está bien. Ahora, yo lo veo de esta forma. Imagínense que la pareja llegó a la iglesia y estando en la iglesia, nosotros dos estando en la iglesia, yo me encuentro con la Torá. Se me abren los ojos, empiezo a despertar a muchas verdades, me doy cuenta de tantos principios allí, de errores doctrinales, de una serie de cosas. Yo empiezo a ver ahora las cosas de manera diferente y yo digo, yo me voy de aquí. Yo no me voy por diferencias personales, porque el pastor sea bueno o sea malo. Eso sería lo menos relevante para el momento de tomar la decisión. Yo estoy tomando la decisión por principios, porque la Torá determina esto y aquí hablan contrario a lo que establece la Torá. Entendiendo que la Torá es la voz del Eterno, la voluntad del Eterno expresada en letra. Entonces, si yo estoy comprometido con el Eterno, con Dios, con el Señor, entonces basado en eso es que yo tomo la decisión de seguir al Señor y apartarme de la religión. Pero mi esposa de pronto empieza a ver que lo que yo estoy estudiando, que lo que yo estoy aprendiendo, nos está como que marcando una diferencia porque ella quiere volver a lo que al principio ya tenía como esa paz emocional que le genera esa faceta religiosa de que juntos como matrimonio iban a la iglesia y ahora no. Y todos los demás iban con su pareja, pero yo no. Ahora,
Voy al... Ese es el escenario. Ese es el escenario. Ahora voy al consejo, o lo que yo haría. Lo que yo haría es sentarme contigo y decir, tú vas a la iglesia. Y yo iba a la iglesia. Esta es la Biblia. Tú amas al Señor, yo amo al Señor. Tú respetas lo que dice el Señor, yo respeto lo que dice el Señor. ¿Vamos a seguir lo que dice el Señor en su palabra? ¿Sí o no? Yo lo voy a hacer. ¿Y tú? No, sí, yo lo voy a hacer. Ok, entonces lo que diga la Biblia es lo que vamos a hacer. Bueno, la Biblia dice aquí esto y esto y esto. Y eso es lo que yo estoy haciendo, pero tú no lo estás haciendo. Yo no estoy buscando quién es el que tiene la razón, quién no, que tú eres culpable, que yo no, que yo me la sé toda. No. Estamos hablando de que si vamos a interpretar la Biblia para que ella nos dé a nosotros las directrices de cómo vamos a direccionar nuestro hogar y sobre todo nuestras propias vidas, que sea la Biblia la que tome las riendas y nosotros simplemente vamos a seguir lo que dice la Biblia. Pero yo te estoy demostrando con principios, con citas, con muchas cosas, que lo que yo estoy haciendo no es como tú lo ves. Por eso te digo, ahí viene la tolerancia y el aguante de la persona que quiera vivir con una persona en yugo desigual. Sí, era mi esposa y yo la amo y tenemos 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos y tenemos un hogar. Pero resulta que en lo importante somos yugo desigual. Si tú quieres vivir así, perfecto. Porque si yo como esposa no acepto, no estudio, porque tú me puedes decir que eso es negro, pero yo necesito ver ahí que eso es negro. Ver en la escritura, investigar. Por lo menos es mi caso. Pero a lo mejor la persona no está interesada en investigar y indagar si es la verdad. Entonces, la persona lo que está interesada es en tener la razón y está simplemente, yo estoy es enfocado en que hay que ir a la iglesia y que tenemos que ir juntos y no sé qué y ya está. No, pero... Indistintamente lo que diga la Biblia lo coloco a un lado. Yo lo que quiero es vivir este momento. Yo quiero vivir esto. Pero al final eso no es nada. Entonces me das la razón. Porque si para esa persona la Biblia no es importante, entonces ¿quién está siguiendo? Doctrinas. Por eso es religioso. Entonces seguiremos en yugo desigual. Y vuelvo y repito, el nivel de tolerancia, el nivel de paciencia, el nivel de aguante de la otra persona en vivir esa vida incompleta. Incompleta e incómoda. Porque habrá momentos en que de pronto todo esté, como dicen por allí, en una tensa calma. Sí, no, pero eso... O sea, en realidad ni estás cumpliendo propósito, ni eres yugo igual. O sea, estás llevando una vida en rutina, entonces, en religiosidad. Las personas que nos están viendo, que son una pareja, que así llegaron a la iglesia, pero uno de ellos ahora está caminando, vamos a ponerlo de esta forma, conforme a la Torá, y el otro no. La mujer está caminando conforme a la Torá, el esposo está en la iglesia evangélica. El consejo sería, siéntense, hablen, vean cómo quieren caminar ahora en estas nuevas condiciones que se presentan que antes no existían, cómo van a hacer para poder llevar todo dentro de la paz del hogar y que no se vean perjudicados los hijos. Es que es muy difícil tener paz del hogar así. Bueno, qué cosas van a establecer como acuerdo, qué cosas que pueden ser diferencias las van a respetar a pesar de que yo no esté de acuerdo con tu punto de vista, pero lo respeto y tú en eso sigue con lo que tú estás haciendo y yo voy a seguir con lo que yo estoy haciendo. Pero como decías tú, los hijos, dice la escritura, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. ¿En cuál de los dos caminos lo vas a instruir? En el camino que ellos tomen como decisión dentro del marco del respeto, porque tienen que tomar un camino. Pero entonces puede ser... él no le quiere enseñar nada. Ella quiere enseñarle, pero él no quiere que ella le enseñe lo que él está aprendiendo porque no está de acuerdo. No es fácil. No es fácil. Entonces, no solamente no eres un yugo desigual, que vas a vivir las consecuencias en tus hijos. Claro, pero deben sentarse, deben hablar, porque para eso existe la comunicación. Háganlo con respeto, háganlo con comprensión. Coloquen esa Biblia
allí delante de ustedes. Esta es la palabra del Señor y la que va a determinar qué vamos a hacer. Hay cosas que somos compatibles, hay cosas que nos llevamos bien, perfecto. En cuáles nos llevamos mal, vamos a tratarlas con respeto, vamos a establecer acuerdos y ver de qué forma podemos caminar y darnos un tiempo para que juntos estudiemos esas diferencias. Porque si ambos aman al Eterno, si ambos en verdad dicen creer en el Señor, la Biblia es la que los va a guiar y la misma Biblia les va a dar la respuesta a lo que ellos quieran establecer como camino a seguir. Y ya se verá el compromiso que cada quien tenga, el amor, el temor al cielo para hacer las cosas de esa forma y que poco a poco digan, bueno, vamos a tratar este punto que yo considero que es el que nos está causando problemas. Ok, ¿cuál es tu planteamiento y cuál es el mío? Tú en la Biblia busca todo lo que establezca la Biblia y tus argumentos con respecto al punto que tú defiendes, y yo voy a buscar los míos. Y nos vamos a sentar a hablar pasado mañana. Nos vamos a sentar a hablar el domingo en la tarde. Busca todo lo que tú tienes y yo lo busco. Vamos a hablar eso. Entonces, el día domingo, ustedes se van a sentar, cada quien con lo que recopiló, con lo que investigó, con lo que buscó como argumento, teniendo presente lo siguiente ambos. Aquí no estamos buscando quién gana y quién pierde. Aquí lo que estamos buscando es que la relación se mantenga, mejore, camine con principios. El objetivo es que puedan seguir construyendo un hogar, pero sobre la roca, que sea firme en la palabra. Y entonces vamos a hacer lo que diga la Biblia por el bien de nuestro hogar. O sea, no vale la pena marcar diferencias por asuntos emocionales cuando en verdad no hay un principio que lo respalde. Porque entonces el problema lo tengo yo y a mí me interesa tener más la razón que tener la verdad. ¿Por qué? Porque no acepto que el otro tiene la verdad. Entonces mucho orgullo, mucha soberbia que yo debo tratar en mi vida. Entonces tú vendrás con tus puntos, ¿verdad? Y tú plantearás, mira, yo pienso esto y yo te voy a dar mis puntos de vista. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Dice esto y esto y esto. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice A. Y yo digo que es A. Entonces vamos a caminar conforme a, no porque lo diga yo, es porque lo dice la Biblia. Y en su defecto, buscar un tercero. Pero ¿quién va a ser el tercero? Pueden buscar una autoridad que les... Sí, bueno, pero que cada uno va... bueno, pero ambos estén de acuerdo. No necesariamente puede ser alguien personal, puede ser, no sé, un consultor que consideren que tienen buenos conceptos y que los puede ayudar. Sería viable, pero yo considero que en medio de esas disyuntivas, cada quien va a buscar el consejero que le favorezca. Ahí van a ser su objetivo. Porque es que si tú buscas, bueno, yo voy a hablar con el pastor y nos sentamos, el pastor, tú y yo voy a presentar a lo mejor argumentos y fundamentos que ni siquiera el mismo pastor puede defender. Entonces ahora es un problema de tres. Sí, bueno. Entonces, pero buscar ayuda para aquellos que se van a casar, tengan presente todo esto. Todo esto. Esto es algo que van a tener que vivir. O sea, el matrimonio no es un paseo en Walt Disney, no hay un parque, usted se entretiene y todos ir al cine y a disfrutar. No. Hay compromisos, hay situaciones duras, situaciones que no son tan fuertes, momentos hermosos, claro que sí. Pero tiene que existir la comunicación. Entonces, hablen antes de casarse. Mira, ¿cómo ves tú el matrimonio? ¿Qué entiendes tú por el rol del esposo, por el rol de la esposa? Vamos a investigarlo, vamos a compartir para saber si estamos de acuerdo, para saber qué piensas tú sobre tu rol y así también saber yo sobre mi rol. Y de esta forma vamos aportando en función de ver qué cosas son afín, qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas hay que corregir, qué cosas hay que profundizar. Para los que se van a casar. Para aquellos que ya están casados, por tener esa unión, por tener ese matrimonio, y si ambos son creyentes, que sea el Eterno a través de la palabra, a través de la Biblia, la que determine cómo caminar. O sea, bajemos un poco la arrogancia, la soberbia, la prepotencia, el hecho de pensar que tenemos la verdad absoluta, de que como yo digo es así y todo el mundo está equivocado porque yo soy el dueño de toda la verdad. No. Piensa en función de el Señor
como la cabeza, como el guía del hogar, y su palabra, que es la Biblia, como el manual de instrucción que debe mostrarnos los parámetros a seguir dentro del hogar. Y de esta forma, ahora hablen, pero hablen dentro del marco del respeto, aprendan a comunicarse, aprendan a ser comprensivos y tolerantes. Lo que estamos buscando es cómo mejorar en el matrimonio, ¿ok? Cómo poder seguir construyéndolo. O sea, se les anima al hecho de que hagan del matrimonio una sociedad que en equipo quieran ustedes trabajar, donde todos van a ganar, pero que sea la palabra la que determine cómo es que lo van a hacer y no las posiciones particulares, no aquello que de forma subjetiva yo trato de imponer al otro porque a mí me parece, no. Vamos a hacer las cosas con madurez, con objetividad y sobre todo con temor al cielo para que el Señor a través de su palabra nos guíe. Y empezamos poco a poco a ir limando aspereza, a tratar cosas que de pronto consideramos que tenemos diferencia y nos generan problemas. Y en caso tal que haya un tema que cada quien ha establecido argumentos y cada uno piensa que sus argumentos son válidos, entonces busquen a una tercera persona que los dos estén de acuerdo, que pueda ser útil, que conozca la Biblia, que tenga madurez, que tenga objetividad y que les pueda dar un consejo, una orientación para seguir adelante. Pero lo primero que deben tener presente es, lo que diga la Biblia lo vamos a seguir, lo que diga esta persona que nos aconseja lo vamos a asumir, porque si estamos buscando en la Biblia y estamos buscando un consejero y todo esto, pero a la final yo voy a hacer las cosas como a mí me gustan y como yo quiero, usted lo que está perdiendo el tiempo y usted va a profundizar un problema. Lo va a hacer mucho más grave porque su misma actitud lo está empeorando. Entonces, si el objetivo es que ninguno se quiere divorciar, que lo que quieren es seguir casados, entonces trabajen en procura de mantener el matrimonio. Y en el matrimonio tenemos que aprender a ceder en muchas cosas porque es asumir que no tenemos toda la verdad. Hay cosas que tú puedes tener razón y puedes tener la verdad. Y hay cosas que yo puedo tener razón porque estoy fundamentado en una verdad. Y en las que tú tengas razón, yo te voy a apoyar. Y en las que yo tenga, tú tienes que apoyarme. Porque al fin y al cabo somos una pareja. Ahora, claro, si este barco va para una misma dirección. Exacto. Ahora, si se rompe el barco, pero si lo que queremos es mantener el hogar, si lo que queremos es mantener la relación, entonces debe ser de esa forma. Y así poder seguirlo construyendo. Sí. Mire, es difícil porque cada pareja es un mundo y a lo mejor hay muchas cosas que se nos pasan por alto porque no es sencillo poder aportar a un matrimonio, porque a veces lo que estamos hablando es de forma general, cuando muchas veces eso se trata es de forma específica a cada pareja. Pero esperamos que esto le ayude, que esto le aporte, que esto sea una pequeña luz dentro de su relación, dentro de su matrimonio, y esto contribuya a que juntos puedan trabajar en esto tan hermoso creado por el Eterno que es el matrimonio. Amén. Bueno, Ruth, un placer compartir contigo en este tema que hasta me hizo sudar. Shalom y bendiciones para todos. Shalom.